Bendiciones, Dios le bendiga. Eh, Bendiciones, Dios le bendiga a todos para que a este devocional. Hoy primero le quiero hablarles sobre el tema de que, de que todo, de que todo o sea, todos conocemos que en realidad sabemos que en el Antiguo Testamento que, sabemos que cuando eh, eh, en el momento sabemos que cuando Moisés, por ejemplo, el faraón, eh, que sabemos tanto cómo era eh, cómo era el pueblo de Egipto, porque ese día que cuando la gente clamaba y Dios oía su oración, su petición, y, y, y Dios se encuentra con Moisés y Dios le da una asignación que es Moisés tenía un propósito, la que es eh, Moisés tenía que sacar al pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto, la que vivía la gente, estaba en un tiempo de esclavitud, de pecado, de idolatría. Y con eso hoy le quiero compartir esta palabra que, que me llama tanto la atención. Y por eso que puse este título de este devocional, que es la vara. Y, y sé que ustedes me van a preguntar, Tevi, ¿qué es la vara? Y la vara es que cuando Moisés tenía esa vara, y cuando Dios le iba a mandar para que le saque a la gente del pueblo de Egipto, y a llevarlos a la tierra prometida. Y en ese preciso, justo que Moisés no podía hablar. Y sé que ustedes me van a decir, ¿por qué, Tevi? Porque dice la palabra de Dios: sin tu presencia no va conmigo. No, y Dios le dice: mi presencia irá contigo, irá el descanso. No lo que digo yo, lo dice la Biblia. Y cuando llega al palacio de Faraón, Moisés le dice al Faraón
que, deje ya a su pueblo, que deje ya a su pueblo y el faraón como que no, y al faraón como que no le gustó para nada. Si vamos en eso, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que cuando, por ejemplo, en el capítulo 7 y en el verso 8, que cuando Dios le habla a Moisés y a Aarón, diciendo que el faraón o respondiese que mostrara milagros, dirá a Aarón, toma tu vara, porque la vara se puede, cuando le tiras, se, se le puede transformar en serpiente. Y en esta hora yo le quiero decir a todos ustedes, eh, porque dice la palabra de Dios mientras que Dios le manda a Moisés y a Aarón como Dios se lo había mandado. Dice la palabra que el corazón del faraón se endureció. O sea, dice la palabra que el corazón del faraón se endureció. Porque dijo Moisés, deje ir a mi pueblo de la esclavitud. Y mientras más lo hacía, más endurecía su corazón. Y si vemos en el capítulo 8, si vemos en el verso 14, en el verso 14, vemos como Dios envía plagas, envía plagas, plaga de sangre, después de ranas y después de piojos y de moscas. Si vemos todo eso, es para que Faraón deje ir que a su pueblo en la esclavitud. Y si dice la palabra que cuando en el- que cuando hubo ganado, úlcera, granizo, langostas y todo eso, y todo eso fue que Dios mandó todo eso. Que o sea que hubo plagas ahí. Y si vemos en los demás capítulos, cuando en el verso 14, o sea, en el capítulo 14, donde habla sobre que cuando cruza en el mar Rojo, y
En el momento cuando el faraón y los egipcios le seguían, y los carros los capitales le seguían le seguían detrás para perseguirlos. Y, el, y en el capítulo 14, en Éxodo, capítulo 14, verso 16, vemos como Dios dice, vemos como Dios le dice a Moisés: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y, mientras que se abrió el mar rojo, dice la palabra que un ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo, las columnas de nubes que iba delante de ellos se apartó y se puso sus espaldas. Y si vemos en el verso 21, donde dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová en el mar se retirase por el recio viento oriental. Toda aquella noche volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y en eso porque Moisés abrió el mar rojo. Y con eso, cuando cruzaron el mar rojo, y los faraones también iban y, cuando los egipcios, los carros iban a cruzar ahí, y dice la palabra en el verso 27 que mientras los faraones cruzaron, y sus caballos, los carros cruzaron también, dice que Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Medite en esta palabra, en este devocional, para que ustedes compartan, que esto sea de gran bendición para ustedes. Siguen en YouTube, síguenos en Facebook, y va a ser de gran bendición llevar este evangelio del reino hasta los últimos de la tierra. Dios te bendiga.